Los temas que te interesan los escuchamos en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador Concepción. Hay varios expertos que dicen que el mundo de la construcción, el tema inmobiliario, es un tanto la temperatura, es el termómetro de la economía. Se están viviendo momentos bastante frágiles al respecto. Se ha conocido la dificultad que tienen, por ejemplo, las personas para acceder a crédito. Esto en un contexto de bastante inflación, de también la imposibilidad de algunas empresas de generar nuevos proyectos, pero no vamos a partir con malas noticias porque según el último informe de la Universidad de San Sebastián y TINSA, la venta de viviendas nuevas en Concepción aumentó un 9% respecto del trimestre anterior. Esto se condice también con algunos datos que entregó hace también algunos días la Cámara Chilena de la Construcción acá en la zona, así que se ve alguna luz de reactivación. Bueno, para hablar justamente de este informe, de cómo quizás se va moviendo este rubro, es que ya tenemos conectado con nosotros a Carlos Aguirre, investigador de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño de la Universidad San Sebastián y también quien es participante de este informe. ¿Cómo está, Carlos? Muy bienvenido. Buenos días, Carlos. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Carlos, ya lo decíamos, el tema inmobiliario es un tanto la temperatura de cómo va nuestra economía. ¿Esta reactivación va de la mano justamente con quizás ciertas luces en que nuestra economía va avanzando de a poco? Sí, en cierto modo hemos logrado tener una mayor absorción de viviendas nuevas, con un detalle que es importante, y es que son viviendas en blanco, ¿ya? Y en verde, o sea, son viviendas de crédito futuro. Entonces yo creo que hay un tema asociado a unas expectativas de que las tasas van a ir bajando al mediano y al largo plazo. Ese detallito, que no es menor, también resulta importante al determinar que no hay un sobrestock inmobiliario, que es justamente el síntoma de una enfermedad mayor, que es cuando ya empezamos a tener muchas viviendas construidas, terminadas y no se pueden vender. Ahí también, Carlos, bueno, dentro de las características de las ventas, de las viviendas que se están comercializando, también se habla respecto a los segmentos de precios que van entre los 2.000 y 3.000 UF y además que la mayoría son, por supuesto, departamentos también. ¿Cómo va también denotando quiénes son hoy día los que están comprando al ver esas características? O sea, yo creo que hay dos cosas que también hay que leerlas como en 360. Nuestro informe no solamente aborda vivienda nueva, sino que también está abordando desde esta versión temas de arriendo, y resulta que el mercado de arriendo en Concepción es particularmente dinámico respecto a los otros lugares donde lo hemos hecho. Y eso responde a un que es un centro comunal, un centro de un área muchísimo más grande y que tiene una demanda de arriendo relativamente importante y ajustada a los precios. En Santiago nos pasa lo mismo, pero solamente que los precios del arriendo están extremadamente desajustados respecto a los precios de venta. Y eso también responde a una tipología edificatoria de departamentos más pequeños, ubicados en zonas centrales, ¿ya? Y que tienen ciertas condiciones específicas. Uno de los temas ahí que es muy interesante y que es bueno para la discusión de la política pública, sobre todo en estos periodos, tiene que ver con que el principal atributos son las cosas que uno destaca de los inmuebles cuando los publicita. Uno de los principales atributos de estos arriendos en el área central de Concepción, en la comuna de Concepción en específico, es que tengan estacionamientos, ¿ya? Y eso implica una baja dependencia del transporte público y por lo tanto también evidencia ciertos niveles de congestión relativamente importantes. Yo ayer cuando llegué cuando llegué del aeropuerto a nuestra sede ahí en Tres Pascualas, la verdad es que nunca imaginé que el taco iba a ser de esa forma. Bastante... es como de lluvia, un poco. Claro, era como revivir Santiago, digamos. Es muy, muy fuerte el nivel de congestión. Y eso explicaría también muchas cosas. Carlos, ¿cómo se enlaza un poco, y aquí quizás me voy a ir hacia otro tema que quizás el informe no responde, pero de todas maneras siempre es un cuestionamiento? Hoy día efectivamente
usted lo decía, el tema inmobiliario ha ido creciendo en cuanto a la oferta en blanco, o sea, proyectos futuros, ni siquiera en verde, en blanco, proyectos muy, muy a futuro, pero proyectos también que hoy día quizás no se enlazan con esta necesidad, por ejemplo, de que las familias vayan creciendo un poco en número. ¿Por qué? Porque hoy día la oferta inmobiliaria aborda mucho el departamento de inversión o quizás parejas jóvenes, pero si uno va a buscar en el mundo inmobiliario algo para 4 personas, es bastante complejo si es que no es más allá en la solución del arriendo. ¿Cómo se está solucionando eso? Yo creo que eso es un gap súper importante a la luz también de nuestros cambios demográficos. O sea, Chile tiene un cambio demográfico no menor. Ayer hacíamos una pequeña vuelta. Los datos del próximo censo espero que nos den alguna señal más clara respecto a cuál es nuestra tasa de reemplazo. O sea, cuántos hijos tenemos por cada unidad familiar y por lo tanto poder proyectar la población al futuro. Lo que sí sabemos es que hasta el censo del 2017 teníamos un decrecimiento acelerado de la cantidad de niños y por lo tanto las familias que eran de 4 personas, 5 personas o 6 personas, hoy día pasan a ser familias de 3 o de 2 más mascotas. Y eso es un cambio cultural. También se evidencia en el análisis inmobiliario. Me van a perdonar el detalle científico. Adelante. Pero lo que hicimos fue tomar muchos, por no decir la totalidad de los avisos inmobiliarios de arriendo y venta de muchos lados, para complementar la información de TINSA, que es un censo de vivienda nueva. Tomamos de distintos portales, de distintos diarios, etcétera. Y nos dimos cuenta de varias cosas. La primera es que el permitir mascotas en arriendo pasa a ser el tercer atributo importante. Que estar en cercanía de clínicas veterinarias es muy importante. Y no es que yo tengo mascotas, digamos, no tengo nada en contra de las mascotas, tengo gato, perro y conejo, entonces no soy una persona que podría decir que está así, pero claramente viene un cambio epocal en la estructura de las necesidades urbanas de la familia. Ahí también, Carlos, bueno, en base a lo que también, y me imagino, tienen que estar ofreciendo las inmobiliarias, lo que más ha vendido entonces son unidades que no sobrepasan las 3.000 UF, por lo tanto eso también da perspectiva de quiénes son los que hoy día están comprando y que además también son viviendas que son un poco más pequeñas desde el punto de vista de los metros cuadrados. Sí, claro, o sea, yo creo que hay un tema asociado a cómo se están vendiendo las distintas cosas, y también tenemos un problema que no es menor, y es que, lo voy a explicar como lo explico en clase. Chile tiene una distribución del ingreso muy desigual, ¿cierto? Eso es como, partamos de esa como hipótesis de trabajo. Chile tiene una distribución del ingreso muy desigual. Los créditos hipotecarios dependen de un porcentaje de los ingresos y de la tasa de interés. Si la tasa de interés sube medio punto o 1 punto, o la inflación sube 1 punto o más sobre los sueldos, lo que ocurre es que queda mucha gente afuera del acceso a la vivienda. Por eso nuestro informe también intenta explicar o seguir un concepto que plantea la ONU hace rato, la OCDE lo mide todos los meses, que es la asequibilidad de la vivienda, en base a distintos indicadores. ¿Cuántos ingresos de las personas promedio en la ciudad representa una vivienda? ¿Cuánto representa un dividendo considerando que das 20% de crédito, 20% de pie y tomas el crédito con el más conveniente de la zona? Y así sucesivamente un montón de otros indicadores, como cuánto tienes que ahorrar para el pie, etcétera. Eso está en la parte final de nuestro informe. Y claramente los números no son buenos, o sea, todo lo contrario. Tenemos ahí un tema súper importante de que esta desigualdad en el ingreso nos está generando problemas en la absorción del mercado inmobiliario. Y por lo tanto, en la concreción del sueño de la casa propia, con la concreción de poder tener todo lo que conlleva tener una casa propia, que no es un tema solamente de aspiración, sino que tener una seguridad para el futuro, etcétera, que nos complica en general como sociedad. Ahora, eso no es solo un problema de Chile. O sea, en España están viviendo prácticamente lo mismo, en Inglaterra lo vivieron hace un tiempo atrás y tomaron las medidas.
Entonces es un punto que tenemos que no dejar pasar tan rápidamente. Carlos, me quiero tomar justamente de lo que usted decía respecto de las medidas, porque justamente iba a complementar que, claro, uno revisa la prensa, no sé, en Europa, en diferentes países, y efectivamente está esta sensación de que hoy día las futuras generaciones, prácticamente, esa es como la sensación con la que uno queda, prácticamente no van a poder acceder a la casa propia, que ese sueño ya no fue. ¿Qué medidas tomaron justamente en Inglaterra, creo que mencionó? Sí, lo que pasa es que las medidas urbanas para esto siempre han tenido ciertas condiciones medias complejas. ¿Están ahí? Sí, estamos acá, lo escuchamos Hola. súper bien. ¿Sí? Carlos, ¿lo Perfecto, es escucha? que se quedaron pegados un segundo. Mira, hay distintas medidas y desgraciadamente hay los que nos dedicamos a la economía urbana, siempre tenemos como esa sensación de lo empírico, o sea, nos interesa saber qué ocurre y claramente tenemos visiones distintas para la naturaleza de algunas cosas. Una de las cosas que se está desarrollando de forma importante es tratar de mejorar el acceso a crédito a las clases medias y las medias altas, de trabajar sobre nuevas centralidades para que las viviendas tengan mayor cantidad de atributos urbanos y por lo tanto no estén concentrados las de altos precios en un solo lado, sino que existe una desconcentración de esto y por lo tanto un precio más razonable a nivel de todo el sistema. Y ya en España, digamos, particularmente en la Comunidad Autónoma de País Vasco y en la Comunidad Autónoma de Cataluña, se han tomado medidas de arriendo protegido, se han tomado medidas de desarrollo comunal de vivienda como solución de vivienda protegida que llaman, y que incluye cosas como el DS-19, no sé si lo ubican, el plan de emergencia habitacional, pero mucho más radicales respecto a los porcentajes. Y bueno, estamos viendo cómo funcionan. Lo único que podemos decir es que las zonas como más turísticas no han bajado mucho de precio. Pero Que es empezaron uno a de hacer... los reclamos también de las personas que están en contra del turismo en esa zona. Exacto, Que exacto. efectivamente va al alza los precios. Claro, pero es que ahí se puede deber no a la política, sino que al aumento de turistas post pandemia, Claro. digamos, ¿ya? Y al aumento de gente que se deslocaliza y que trabaja ya desde un lugar, comillas, que antes era turístico. Ahí respecto también, Carlos, a lo que tiene que ver con la ubicación de estas viviendas que hoy día se están vendiendo. Nosotros acá en el Gran Concepción tenemos este problema de que hoy día estamos bastante congestionados vialmente y hay algunas comunas que están más afectadas, sobre todo cruzando el río Biobío hacia el sur, San Pedro de la Paz, por ejemplo, donde se han construido tantas. Pero según el informe acá, la gente está prefiriendo comprar en el centro de Concepción. O sea, también hay un tema de accesibilidad entonces que están prefiriendo. Exacto, o sea, en el fondo hay un tema asociado a que, mira, ese fenómeno lo identifica un geógrafo norteamericano en los años 60, a finales de los años 60, que llama contraurbanización. En el fondo, cuando llegamos a un nivel de congestión en el segundo anillo urbano, la gente vuelve a los centros. Y vuelve a los centros no por temas de precio ni nada de eso, sino que vuelve a los centros porque ya la congestión hace que sea muy caro o muy complejo vivir fuera de ese extrarradio. No hay certeza de llegar a la hora ni nada de eso. En la condición que hablan, Concepción tiene un tema con los puentes, que es un tema no menor, igual que Valdivia. Entonces, el río se transforma en una frontera natural, donde, claro, no podemos tener puentes que crecen cuando tenemos más congestión, sino que tiene una cantidad fija de flujo. Y eso también nos lleva a pensar cómo la relación que existe entre las infraestructuras que tiene que tener la ciudad, en términos de transporte público, de energía, etcétera, y los mercados asociados a la vivienda y al comercio. Ese es algo que no hemos discutido, ¿eh? No se ha discutido de forma clara, por eso lo planteo.
Sí, ahora igual es llamativo pensando en que hemos hablado de que el acceso a la vivienda ha estado en el fondo difícil, sobre todo para los profesionales jóvenes, el acceso al crédito también, y obviamente un departamento en el centro de Concepción de 2 dormitorios va a ser mucho más caro que, por ejemplo, uno en San Pedro de la Paz con las mismas características, por ejemplo. Entonces la gente igual está prefiriendo la ubicación versus lo que a lo mejor podría ser más económico teniendo características quizás constructivas similares. Claro, pero estás pensando que toda la compra se hace para el usuario final. Y lo que ocurre es que la compra se hace en inversión. Y ahí hay una diferencia significativa. Porque en el fondo lo que se espera son las expectativas de arriendo, que en esta zona, sobre todo en el centro de Concepción, son relativamente altas respecto al resto del país. Entonces eso lo explicaría. Con todo lo que corresponde a Concepción como ciudad de servicios, de toda la zona, de toda la octava, en todo su sentido, de temas de universidades, servicios, trabajo, etcétera. Estamos conversando con Carlos Aguirre, investigador de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño de la Universidad de San Sebastián. Esto por este informe que han emanado entre esta Casa de Estudios y TINSA respecto de, por ejemplo, la venta de viviendas nuevas en Concepción. Carlos, ¿cómo ven ustedes o cómo se ve más allá del informe? Esto, nosotros hace algunos días estuvimos con el Ceremi de Bienes Nacionales y nos hablaba acerca de esta cesión de terrenos que, por ejemplo, quedaron post estallido social, que quedaron desocupados o post terremoto también, y se están construyendo o se están haciendo proyectos que justamente están orientados a arriendos a precio justo, para familias que quizás tienen menos acceso a los créditos, a comprar una vivienda en lugares que están muy centrales. Por lo tanto, ahí también va a haber un cambio importante. Hoy día hay 2 proyectos que son bien emblemáticos, que están en lugares bastante importantes acá en Concepción. Uno acá en Avenida Los Carreras y otro muy en calle Cochrane, que también es muy central. O sea, yo creo que ese es el camino correcto, si me preguntáis como investigador en el tema. Así es. Los que han tomado esas decisiones generalmente llegan a mejores accesibilidades a la vivienda, ¿ya? Y permiten que la gente se arraigue en esa zona, etcétera. Ahora, hay un tema con las infraestructuras y también con las centralidades, porque en la medida que nosotros distribuyamos esas centralidades, vamos a tener mejores condiciones para el mercado laboral. Y ahí estoy pensando particularmente en algunas zonas de Talcahuano. Ayer lo conversaba con unos colegas de cómo Penco tiene un centro que podría tener cierto interés para tener vivienda, ¿ya? Que está conectado, pero con un transporte público que se demora, no sé, una hora, 40 minutos a la zona más urbana de Concepción, que claramente hay, o sea, con pequeñas medidas, que no son tan pequeñas, pero que son medidas que puede tomar la autoridad en base a una buena planificación territorial, sí se podrían mejorar todas estas condiciones. Y no solamente tenerlos en el centro de Concepción, sino que en el centro de otras núcleos urbanos que funcionan como el sistema de Concepción. Respecto también a lo que se viene, ¿qué pasa con el tema de las casas? Porque obviamente que lo que indica el informe es que hoy día las ventas están focalizadas más que nada en los departamentos. Me imagino que también dentro de las inmobiliarias y además ante la escasez de terreno también para poder construir es una situación compleja, pero entonces hoy día la situación de casas que se vayan construyendo también y la venta de este tipo de inmuebles ya va a ir como a la baja. O sea, lo que pasa es que la vivienda en extensión, que es la vivienda de densidad baja, densidad urbana baja, justamente por el acceso a servicios se vuelve más inasequible, ¿ya? Porque está más lejos, tiene menos servicios y responde a un paradigma de un suburbio que tiene solo vivienda. Por lo tanto, en términos incluso de cambio climático, hacerla dependiente del automóvil puede ser un error. Entonces ahí tenemos un tema como que bien interesante de discusión, si queremos seguir con estas viviendas de baja densidad o vamos a optar por opciones de densidad más alta, ya sin caer en densidades como las de los mal llamados guetos verticales, digamos.
Estamos con Carlos Aguirre, investigador de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño de la Universidad de San Sebastián, analizando este informe que ha entregado la Universidad de San Sebastián y TINSA, el informe inmobiliario, por supuesto, respecto de lo que está sucediendo en Concepción. Carlos, queremos agradecerle el tiempo que nos ha destinado hoy día, el venir a profundizar en este informe y, por supuesto, invitarlo para una próxima oportunidad también a que nos acompañe. Ya, pues muchas gracias a ustedes por la invitación y muy contento de poder conversar de estos temas que según la SEP estamos como octavo el tema vivienda, pero para nosotros como investigadores creemos que no puede quedar rezagado a otros temas de la urbanidad, sino que tiene que estar en el centro. Por supuesto. Que esté muy bien, Carlos. Gracias, Carlos. Nos vemos, adiós. Bien, ahí lo teníamos a nuestro invitado, quien nos ha venido a conversar acerca de este informe, Carlos Aguirre, investigador de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño de la Universidad de San Sebastián. Esto se condice también con algunos datos entregados por también la Cámara Chilena de la Construcción respecto de cómo se ha ido moviendo también este ámbito. Recordemos que se une también a lo anunciado por el Banco Central respecto de la tasa de interés, así que bien relevante ahí todo este tema. Sí, recordemos que hoy día, justo cuando estábamos revisando también la prensa, Diario El Mercurio traía una nota respecto a que también las tasas hipotecarias alcanzaban su mínimo en un año y los bancos hoy día también están reflejando mejores condiciones. Por lo tanto, esto hace que también sea un mejor momento hoy día para poder entonces pedir un crédito hipotecario y, por supuesto, también entonces tener el acceso a la vivienda y reactivar también el sector que también ha estado un poco complicado durante los últimos años. Sí, no olvidemos que esto también está todo en este contexto, como tú mencionabas, Leslie, preguntabas respecto al déficit de las viviendas, con recomendarles que puedan revisar todo lo que es la entrevista que le hicimos al Seremi de Bienes Nacionales, donde él le explica un poco todas estas iniciativas que están haciendo ellos en conjunto con el MIMBU también, de estos proyectos que podrían abrir una posibilidad para quienes anhelan tener su casa propia y que efectivamente van a tener la posibilidad a través de estas iniciativas. Sí, sobre todo también ahí, bueno, son instancias también que tiene el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, donde por supuesto ahí ustedes, de acuerdo también a su situación socioeconómica, sobre todo si están dentro del 40% más vulnerable, tienen que estar ahí con sus datos al día, como por ejemplo tener también su libreta de ahorro abierta con un año de antigüedad para ir postulando también a los distintos subsidios que se van abriendo y especialmente pensando ahora que se está trabajando también en este plan de emergencia habitacional y donde, como tú lo mencionabas también, tenemos al menos acá ya en el centro de Concepción dos proyectos que se van a desarrollar, que van a ir en esa línea de poder en el fondo también dar solución entonces de acceso a quienes son una población más vulnerable y que por supuesto no están en condiciones, por supuesto, crediticias de poder entonces acceder a un crédito para acceder a una vivienda de sobre, por ejemplo, 2.000 UFs, que es hoy día quizás también, como nos indicaba este informe, entre 2.000 y 3.000 UFs lo que se está comprando, que son departamentos entre 2 dormitorios aproximadamente dentro de lo que tiene que ver con su infraestructura.